para hablar del protocolo universitario, pues en esta región de Murcia hay que referirse naturalmente a la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Hay que decir que lo hemos comentado en el transcurso de estos días, es el único centro universitario de la región de Murcia que actualmente ofrece formación en protocolo y organización de eventos. Y eso pues hay que tenerlo muy en cuenta. Tenemos con nosotros a Joaquín Hernández Arcas, al que naturalmente también pues queremos agradecer su presencia en estas jornadas de protocolo. Joaquín es jefe de protocolo de la Universidad Católica San Antonio de Murcia desde octubre del año 2006. Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Católica San Antonio de Murcia, experto universitario en protocolo y ceremonial por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Vinculado a la Universidad Católica San Antonio, a esta institución académica, desde el año 1997, donde ha trabajado en su gabinete de protocolo, en concreto desde el año 1998. Desde el año 2005 imparte distintas materias y coordina prácticas en la Escuela Superior de Protocolo y Relaciones Institucionales de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Ha colaborado también en distintas tareas de investigación relacionadas con el protocolo y las relaciones institucionales. Desde mayo de 2014 es miembro de la Junta Directiva de la Asociación para el Estudio y la Investigación del Protocolo Universitario, una asociación en la que están presentes representantes de protocolo y relaciones institucionales de las universidades españolas. Joaquín Hernández Arcas nos viene a hablar de uno de los ceremoniales más habituales, más clásicos en una universidad, que es la ceremonia de investidura de doctor honoris causa. Él, como veis, lo ha titulado Tradición y Modernidad, es decir, vamos a poder ver de manera práctica, concreta, con un acto muy reciente que ha sucedido además, organizado por su departamento en la UCAM, de cómo resuelve una universidad actualmente pues este tipo de ceremonias y hasta qué cierto punto pues, puede haber dentro de esa tradición esa aportación también de modernidad. Nada más y os dejo con Joaquín Hernández. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Alfonso. Y bueno, deciros que estoy encantado de estar esta tarde aquí con vosotros. Cuando me llamó Alfonso no lo dudé un momento porque si me encanta mi trabajo, me gusta más enseñar cómo lo desarrollamos y que aprendáis y compartir con gente que le gusta el protocolo, pues experiencias y que me podáis preguntar todo lo que queráis, porque al final es como ha dicho Ricardo, es una cuestión de experiencia, de años y por supuesto de conocimientos, pero los conocimientos te los da sobre todo también la experiencia. Pues como se trata de experiencia, si vemos esta imagen, si la pusiéramos en blanco y negro, quizá me podríais decir que es una imagen de hace ya muchos años, una imagen histórica. Pues esta imagen es del año 2015, concretamente esta es del año 2013, concretamente del 28 de enero. El honoris causa de al seleccionado nacional Vicente del Bosque. Todos estos trajes, esta indumentaria, también nos llamarán la atención. Mi objetivo esta tarde es que conozcamos un poquito qué son estos símbolos, de dónde proceden y el porqué de un ceremonial que nos recordará mucho a otro tipo de ceremoniales. Vamos, a modo de introducción, a hacer un repaso rápido por la historia para saber de dónde procede la Universidad Española. La Universidad Española, las primeras universidades, se crean en el siglo XIII, al igual que las primeras universidades europeas. La primera universidad es la Universidad de Salamanca, que se crea en el año 1218, y de lo que se trata es de regularizar una serie de agrupaciones de estudios de alumnos y profesores. Estamos viendo, la Universidad de Salamanca surge en el 1218, la Universidad de Valladolid, en su origen, Estudio de Valladolid, surge en el año 1292, 1450 Barcelona, y 1499 la Universidad Complutense de Madrid. Ese nombre de Complutense, ¿alguien se ha preguntado alguna vez de dónde procede? De Complutum, que es el nombre original de Alcalá de Henares, que es el lugar de donde procede la Universidad Complutense de Madrid. Inicialmente era una escuela que se regularizó en Alcalá de Henares. Y en un principio la universidad surge auspiciada por los mandatarios del momento, en un principio, como vemos, reyes, y poco a poco
va teniendo una dependencia o una autonomía que depende o que tiene un protectorado por parte de la Iglesia. Como vemos, en el año 1499, cuando se crea la Universidad Complutense de Madrid, se crea a instancias del cardenal Cisneros. Por lo tanto, estamos viendo que surgen de forma más o menos autónoma y bajo un protectorado de la Iglesia Católica. El traje académico, como hemos visto, también tiene un origen. El traje académico inicialmente no era exactamente como lo conocemos ahora. Hay algunas reglamentaciones que hablan ya de regularizar trajes académicos concretos para escuelas muy concretas. En el caso del cardenal Cisneros, en la Constitución octava, establece un hábito para colegiales en la Universidad de Alcalá. Un hábito concreto para que todos fueran iguales, es decir, para que haya una uniformidad. Posteriormente, Carlos III también establece algunas recomendaciones en cuanto a la indumentaria académica, y después hay todo un proceso de secularización de la universidad y de independencia y autonomía. Tanto es así que en un momento la reina Isabel II decide poner orden para que no se desmadren los usos y costumbres, los protocolos que va haciendo cada escuela o cada universidad. En ese momento, en el año 1850, ya empieza a establecer una serie de reglamentaciones, de decretos, que regulan absolutamente todo lo que es el protocolo universitario, desde indumentaria hasta las ceremonias, cómo se desarrollan las ceremonias en cada universidad. Y no solo para cada universidad, sino para las universidades del Estado, para que haya una uniformidad en todas ellas. Y de esa época procede realmente el protocolo que conocemos hoy. Estamos viendo que toda la reglamentación, tal y como la conocemos hoy, es del siglo XIX. Pero en esta imagen que vemos aquí, esto es un grabado que se conserva en la Universidad Complutense de Madrid, y ese grabado es del siglo XVII. Es decir, hay una reglamentación en el siglo XIX, pero en el siglo XVII ya había unos usos y costumbres en la universidad. Como vemos, si comparamos dos imágenes, diremos, pues la indumentaria es muy parecida. Fray Luis de León en Salamanca en el siglo XVI, Vicente del Bosque en Murcia en el siglo XXI. ¿Por qué es tan parecida? Pues porque tiene su origen y tiene un origen concreto y una historia concreta que hace que en nuestros días se mantenga esa indumentaria. Dicho esto, como lo que nos ocupa es un doctor honoris causa, eso del doctor honoris causa, ¿qué es? Pues es el mayor honor que puede conceder una universidad a una autoridad. Honoris causa significa por causa de honor, es decir, por los honores, los méritos que tiene la personalidad, la universidad decide concederle ese título. ¿Cómo se concede ese título? Normalmente es una facultad o escuela a la que presenta la propuesta al Consejo de Gobierno de la universidad, que lo aprueba, y esa aprobación tiene la rúbrica de la primera autoridad de la universidad, que en el caso de las universidades públicas, como sabemos, es el rector, y en el caso de las universidades privadas pues puede ser el presidente o el gran canciller. ¿De dónde proceden las ceremonias honoris causa? ¿Cuándo se realizan las primeras ceremonias honoris causa en España? La primera reglamentación que conocemos para regular cómo es la ceremonia honoris causa es del año 1919. En el año 1920 se produce el primer doctor honoris causa en la Universidad Complutense de Madrid. Se le concede al médico y filántropo Avelino Gutiérrez, el 20 de febrero de 1920. Y ahora van a ver una imagen, o vais a ver una imagen, que seguro que os llama la atención. ¿Qué es esto? Pues el título de concesión del grado de honoris causa a Santa Teresa de Jesús. Se le concedió en el año 1922. Claro, en ese año ya estaba fallecida, ¿no? Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo se hizo esa ceremonia?
Pues se hizo una ceremonia que duró varios días, primero un acto académico en la Universidad de Salamanca y posteriormente, en Alba de Tormes, se le impusieron los atributos doctorales a la figura, a la estatua de la Santa. Aquí estamos viendo a Alfonso XIII entregándole una pluma y aquí ya se le ha impuesto el birrete. No sé si os suena la cara de este señor, Albert Einstein, Universidad Complutense de Madrid, en el año 1923. Y bueno, así va llegando hasta nuestros días la ceremonia tal y como se reguló en aquellos años, con pequeñas modificaciones, pero la realidad es que llega la ceremonia en estos días prácticamente intacta. ¿En qué consiste esa ceremonia? Aquí estamos viendo, este señor es Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, al que la Universidad Católica de Murcia hizo honoris causa el pasado 23 de marzo. El presidente de la universidad lo recibe, es decir, en primer lugar, el recibimiento del nuevo doctor y lo acompaña a la sala donde se revestirá. El doctor no se va a incorporar a la sala, al escenario donde se desarrolla el acto de investidura, hasta un momento muy concreto en el que la persona que preside el acto, con la frase «Id accessere candidatum», llamará o pedirá que se vaya a buscar al candidato. Comienza el acto. El acto, como toda ceremonia solemne, empieza con un desfile. El desfile de la comitiva académica que va encabezada por el macero, los maceros y el maestro de ceremonias. A continuación, el resto de doctores que están ordenados, todos los doctores, por orden de precedencia. ¿Cuál es esa precedencia? Los menos importantes, entre comillas, menos importantes los que van más cerca de los maceros, más importantes los que van al final de la comitiva. Porque la comitiva la cierra el presidente de la universidad y la rectora. Dentro de ese orden, ¿cuál es el criterio para ordenar a los doctores? Por facultades. Un doctor no está en la universidad de forma independiente, sino que pertenece a una titulación y esa titulación pertenece a una facultad. Por lo tanto, se ordenan primero por facultades, las facultades más antiguas son más importantes y a continuación, dentro de cada facultad, por titulación. Las titulaciones más antiguas son más importantes dentro de la facultad. Y dentro de esa titulación, los doctores se ordenan por antigüedad de defensa de la tesis doctoral. Entonces, los más antiguos irían detrás de los más nuevos. Pues todos esos señores en ese orden van bajando o van incorporándose a la comitiva y entran al lugar donde se va a desarrollar el acto. Concretamente en la Universidad Católica de Murcia, el acto se desarrolla en el templo del monasterio de los Jerónimos y, como pueden observar, se sitúan a un lado los doctores, a otro lado los invitados. El acto se inicia con un canto solemne, una invocación al Espíritu Santo, el Veni Creator. Este canto se mantiene en la mayoría de las universidades tradicionalmente para iniciar los actos académicos solemnes. Es el Veni Creator, ¿a qué nos suena? ¿Dónde hemos escuchado el Veni Creator? En la iglesia. Es un canto litúrgico, efectivamente. Y también se suele utilizar también de entrada en muchas celebraciones. A continuación, después de alguna alocución de bienvenida por parte de la persona que preside, se procede al acta a la lectura del acta de concesión por parte del secretario general. Estamos viendo que ese señor, el secretario general, lleva un birrete, un gorro, un sombrero diferente al resto. ¿Por qué lo lleva diferente al resto? El secretario general de la universidad es licenciado, no es doctor. El birrete del licenciado es diferente al de doctor. El de doctor es octogonal, tiene 8 lados. El de el doctor
el del licenciado, perdón, es hexagonal. El del licenciado no tiene flecos. El del doctor sí. Y el color que lleva, tanto en la borla como en la muceta, es del color de la titulación. Inicialmente eran facultades, pero posteriormente han ido asumiendo. Cada facultad tiene diferentes. Claro, por ejemplo, en el caso de la UCAN, dentro de Ciencias de la Salud tenemos medicina, tenemos nutrición, tenemos enfermería ahora es facultad independiente, tenemos tecnología de los alimentos, tenemos farmacia, y todo esto son colores diferentes. Entonces, tienen el doctor, y luego dentro de la facultad o la titulación a la que pertenecen, los doctores pueden ser licenciados en una materia diferente, porque yo puedo ser doctor que imparte clase en nutrición, pero no soy nutricionista, sino que soy químico. Por lo tanto, el color no será el de nutrición, sino que será el de química. Una vez que se lee el acta de nombramiento, el presidente de la universidad llama al candidato con esa frase: "Y accesere candidatum", id a buscar al candidato. Y en ese momento los maceros salen por el pasillo central, detrás le sigue la persona que apadrina al nuevo doctor honoris causa en el acto, que suele ser un doctor de la universidad con cierta autoridad. En este caso era el decano de la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, y entran al templo. Para que la distancia o la espera de todos los asistentes no sea muy larga, lo que hacemos es incorporar al nuevo doctor al final del templo, de modo que el recorrido que tienen que hacer es nada más que el pasillo del templo, ida y vuelta. Pero yo creo que esto es mejor que lo veamos. Este es el momento en el que sale el padrino junto al macero y a los maceros y al maestro de ceremonias. Así se va hasta el final del templo, por ahí. ¿Qué ocurre cuando llega el honoris causa al escenario? Media sonrisa ya mucho, Ahí estáis viendo concretamente se estaba interpretando en directo la Orquesta Sinfónica de la Universidad. Sí. Sí, lo gestionamos. Lo que pasa es que precisamente este momento que habéis visto, tanto el momento de la entrada del doctor honoris causa como el momento en el que están todos de pie así, pues es un momento que aprovechan para hacer la fotografía de toda la presidencia y hacer la fotografía del momento de la entrada del honoris causa.
Entonces, como está todo el mundo quieto, no está ocurriendo nada así fundamental en el acto, pues en este momento les dejamos que accedan al centro. Está controlado, pero estábamos comentándolo antes. Tiene que haber un equilibrio entre el desarrollo del acto y que los medios de comunicación puedan hacer su trabajo, porque si no, al final, el acto no trasciende, no se comunica. Entonces intentamos que haya ese equilibrio. Ellos, cuando vemos que se pasan un poco, les avisamos, ellos se retiran y bueno, hay un respeto mutuo para que no haya ningún problema. Sí, en el momento en el que termina el momento en el que pueden hacer las fotografías, los medios de comunicación se retiran al lateral. En el lateral, en otras ocasiones le hemos reservado sitio, le hemos puesto sillas, pero prefieren estar de pie. Entonces, como prefieren estar de pie, al final los dejamos, tenemos una zona donde pueden estar y ya está. Ya tenemos al doctor honoris causa en el escenario. El padrino pronuncia la laudatio. ¿Qué es la laudatio? Es el elogio, el justificar un poco por qué ese señor es merecedor del título de doctor honoris causa. A continuación se procede, ya estamos dentro de la ceremonia de investidura del cual, y comenzaríamos a entregar los atributos doctorales. Y se va explicando en qué consiste cada atributo y lo que significa. Lo primero que se entrega es el esquema, lo digo porque seguramente os preguntaréis, ¿y esto es así en todas las universidades? El esquema es el mismo. Los atributos que se entregan, en algunos casos se entregan todos los mismos atributos, en otras se entregan una parte de los atributos que se ponen aquí, pero el esquema de los momentos en los que se divide el acto es exactamente el mismo. En primer lugar, el título y la medalla doctoral que atestiguen en todas partes y para siempre tan alta dignidad. La medalla, que es identificativa del doctor, el licenciado no lleva medalla, y el título, firmado por el presidente de la universidad y la rectora, que atestiguan, que es lo que atestigua, que efectivamente es doctor honoris causa. A continuación se le entrega el libro de la sabiduría. ¿Qué es el libro de la sabiduría? Pues simboliza el saber. Y ese libro no tiene por qué ser un libro concreto. Cada universidad utiliza como libro de sabiduría el que hayan visto más conveniente. En el caso de la Universidad Católica de Murcia, lo que se utiliza es el lexicón, que es un compendio de temas morales de la Iglesia Católica. En el caso de la Universidad de Murcia, por ejemplo, se utiliza un facsímil con muchas ilustraciones de cosas de naturaleza, y en fin, un libro también muy significativo, muy bonito, y que al honoris causa se le entrega y, como es lógico, se le regala. En el caso de la fórmula que se lee en la Universidad Católica de Murcia es la siguiente: el libro de la sabiduría y de la ley de Dios. Consérvelo como símbolo de cuanto tiene que aprender y enseñar, y como testimonio de que por más grande que sea su saber, hay que nutrirlo siempre con la meditación de la palabra de Dios, el ejemplo de los viejos maestros y las conquistas de los nuevos, a fin de que sean base para nuestros propios hallazgos, fundamento de vuestras enseñanzas y estímulo para perpetuarlos en vuestros discípulos. Como vemos, toda una simbología en torno a cada una de las cosas que se entregan. El birrete laureado, antiquísimo y venerado, distintivo del magisterio. Hemos visto que ese birrete con esos flecos solamente lo llevan los doctores. Y llévelo sobre su cabeza como la corona de sus estudios y merecimientos. A continuación, el anillo de la antigüedad, entregado en esta ceremonia como emblema del privilegio de firmar y sellar los dictámenes, consultas y censuras de su ciencia y profesión. Si recordamos cuándo se hizo esta ceremonia, era un momento en el que para firmar dictámenes había que sellarlos con el lacre. Por lo tanto, de ahí procede el anillo. Y por último, los guantes blancos, símbolo de pureza y fortaleza que vuestras manos deben conservar. Uno y otro signos también de vuestra categoría y tan alta dignidad. Con esto se entregarían todos los atributos doctorales, pero la investidura no termina aquí. El nuevo doctor, esos son todos expuestos en bandeja,
antes de entregárselos. Y el nuevo doctor tiene que demostrar su magisterio. Imparte una lección magistral. Por último, presta juramento. En este caso en el caso de la Universidad Católica de Murcia, frente a los santos evangelios y la cruz. En otras universidades se utilizan la Constitución, los estatutos de la universidad. Eso, cada universidad tiene su simbología. Jura ante la cruz y los santos evangelios que está tocando por su conciencia y honor defender y respetar todos los derechos y honores de esta universidad en cualquier parte del mundo que se hallara, así como favorecerla y ayudarla en las obras y asuntos de la misma cuantas veces fuerais requerido. Juras per honorem tuum, es decir, juras por tu honor. Sic moro, ex sic juro. Así lo quiero, así lo juro. Y por último, el abrazo de fraternidad. Una vez que ha jurado, entra a formar parte del claustro y se produce ese abrazo a modo de acogida del claustro universitario al nuevo doctor. Por último, una serie de alocuciones de despedida y, para terminar, otro himno, que es el Gaudeamus Igitur, que hoy lo habéis podido escuchar, por ejemplo, en la entrega de los premios Cervantes. Ha terminado con el Gaudeamus Igitur. Todos los actos solemnes en la universidad suelen terminar con ese himno universitario. Y decía que, no sé si en estas partes en las que se ha dividido la ceremonia, habéis visto algo que os recuerde. ¿Todas estas partes os ha recordado algún ceremonial que conozcáis? Pues yo voy a hacer una comparativa, simplemente para que lo veáis y, si queréis, lo discutimos. Una ordenación sacerdotal y una investidura de doctores. Los dos actos comienzan con un cortejo de entrada, en un caso académico, en otro caso eclesiástico. En un caso van los maceros y el maestro de ceremonias, en otro caso van la cruz y los ciriales. Y el maestro de ceremonia va también ahí. Efectivamente, sí. Sí. Lectura del acta. Se desarrollan las lecturas, se leen las lecturas y el Evangelio. Llamamiento, recibimiento y laudatio. Se presenta al candidato. Aquí hay un acontecimiento que en este momento concretamente no hay paralelismo, que es la obediencia, jura obediencia o promete obediencia, y se postra para que se canten las letanías y se ore por él. A continuación, entrega de atributos. Imposición de manos. Seguimos entregando atributos. Imposición de paramentos, que son las vestiduras que va a vestir el sacerdote como atributos de su magisterio, es decir, la casulla. Un gesto, un signo con las manos. Un signo también con las manos. Seguimos con la entrega de atributos y seguimos con la entrega de los atributos al sacerdote. Aquí se produce el juramento en el acto académico que se había producido antes en el acto litúrgico. Y por último, el abrazo de fraternidad. ¿Por qué creéis que se parecen tanto las dos ceremonias? Si pensamos en el origen que hemos visto antes, tiene su sentido. Si las escuelas se crearon bajo el auspicio de la Iglesia Católica, lo normal es que a la hora de hacer ceremonias para pasar a los distintos grados, pues se fijaran en las ceremonias que ellos tenían. Y de ahí que tengamos tantísimo parecido. Bien, pues una vez que sabemos esto, no sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? Sí, muy bien. Si me paso me lo dices, ¿Cómo se prepara un acto de esta índole en la Universidad Católica San Antonio de Murcia? Pues primero, para que nos demos un poco idea de las dimensiones que tiene este tipo de acto, una serie de cifras. ¿Cuántos invitados, cuántos asistentes hay en el templo del monasterio de los Jerónimos en un acto de este tipo? En torno a las 800.000 personas.
De esas 800.000 personas confirman asistencia entre 400 y 600. Doctores que desfilan, 230. Doctores que desfilan con el orden que hemos dicho antes. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como es lógico, cuando se decide que se va a hacer un honoris causa, ver qué datos vamos a necesitar para la invitación. Nombre y cargo de la personalidad a la que se va a entregar, si hay Eucaristía o no hay Eucaristía, porque eso también va a condicionar el horario, quién presidirá la Eucaristía, porque ese dato quizá también lo tengamos que incluir en la invitación, y quién será el padrino del honoris causa en la ceremonia. Como ya hemos dicho, tiene que ser doctor y además miembro del cuerpo de doctores de la universidad. Con esos datos podremos confeccionar un programa que va incluido en la invitación. Esa sería la invitación con su portada, su contraportada. A un lado va el programa y al otro lado el texto en el que se invita a los asistentes. Esto se envía a la gente a través de un PDF, un documento PDF en digital. A quien no tiene dirección de correo electrónico se lo mandamos por correo postal, pero intentamos, en la medida de lo posible, utilizar Internet y el correo electrónico porque es mucho más rápido y es mucho más efectivo. Una vez que sabemos a quién vamos a hacer honoris causa, nos tendrá que facilitar algunos datos. Ese señor va vestido con una indumentaria concreta y no sabemos sus medidas. Por lo tanto, tendremos que ponernos en contacto con él y ver cuáles son sus medidas. ¿Qué medidas son necesarias para confeccionar ese traje académico? Perímetro craneal, medida o talla de sombrero. Distancia hombro-hombro o talla de chaqueta. Más o menos altura aproximada y peso aproximado. Y largo de manga, para que no le quede la manga. Además, hemos visto que se le hace entrega de un anillo, por lo tanto necesitaremos la medida del dedo. Pues todo eso se le pide. Y luego hemos visto que en la invitación también, a ser posible, se incluye el título del discurso que va a pronunciar. Por lo tanto, ese título del discurso lo necesitaremos también. Posteriormente le pediremos el texto porque se imprime el texto para entregarlo a todos los asistentes al acto por si luego quieren releerlo con más tranquilidad. Para los atributos doctorales, una vez que tenemos las medidas, solicitamos el traje académico. Una vez que tenemos la medida del anillo, solicitamos el anillo. El libro de la ciencia tendremos que comprobar si tenemos disponibles en la universidad y si no habrá que encargarlo para que esté en la fecha prevista. Los guantes blancos son unos guantes de piel, no son guantes normales, sino son guantes blancos de piel y también tenemos que adquirirlos. Normalmente lo que le decimos a la sastrería que nos hace el traje es que al mismo tiempo nos mande los guantes y así un problema menos. También tiene guantes, sí. No, los de piel son de una medida estándar. La medalla, que también viene con el traje académico, y el diploma que se le entrega, que lleva un texto y que hay una serie de datos que tenemos que saber y tenemos que confirmarlos. Fecha en la que se reúne el Consejo de Gobierno para decidir qué es ese honoris causa, nombre completo de ese honoris causa, porque claro, Vicente del Bosque es Vicente del Bosque, pero yo el segundo apellido, ¿quién lo sabe? Y la fecha en la que se va a entregar. Además, ese señor tendrá que venir a Murcia. Si va a venir a Murcia, ¿cómo va a hacer el traslado? ¿Tenemos que reservarle hotel solamente a él o va a venir con alguien más? Sí. Porque como veo que cambias a otra cosa, sí. Dentro de todos los atributos que se le entregan al doctorando, ¿cuáles son los preceptivos y cuáles son los que...? Los que en algunas universidades se quitan. Sí, efectivamente. Vale. Los que se mantienen prácticamente en todas las universidades son el birrete, los que son los atributos tal cual del doctor honoris causa. El birrete, la medalla, el título. El libro de la ciencia normalmente no se suele quitar, lo del anillo a veces sí, y los guantes blancos, pues sí o no. De todas maneras, lo de los guantes blancos no es tampoco muy costoso. El anillo a lo mejor sí, pero... Entonces, normalmente el anillo es lo que se suele suprimir. Decíamos, la reserva del hotel para él, y si va a venir alguien más con él, se le va a reservar también hotel por parte de la organización. ¿Qué tipo de hotel necesita?
necesita un hotel con algunas cuestiones concretas, un hotel de una categoría concreta. En el caso del Comité Olímpico Internacional, como sus delegados o sus embajadores en España son del Comité Olímpico Español, sí tenían muchísimo interés en poder ver antes el hotel. Se les enseñó el hotel y no hubo ningún problema, porque, bueno, al final, ahora lo veréis, ni siquiera lo utilizó, pero por si acaso querían verlo. El transporte, se lo facilitamos nosotros, lo gestiona él. El transporte no solo desde su lugar de origen a Murcia, sino si viene y va a dormir en Murcia, la UCAM, para los que no la conozcan, está a las afueras de Murcia, no está en el centro de Murcia, por lo tanto hay que ir desde el centro de Murcia hasta la universidad. Ese transporte nos encargamos nosotros, se encargan ellos. Lo que queremos es que esté todo atado y bien atado para que luego no llegue el momento del honoris causa y allí no aparezca nadie, que sepamos exactamente el recorrido que va a hacer. Y luego si necesita algún tipo de atención especial. No sé, imaginemos que llega de viaje y va a llegar muy tarde, que viene sin cenar, pero no quiere cenar en el restaurante del hotel. Necesitará que le digamos al hotel que le prepare una cena fría en la propia habitación. Pues ese tipo de atenciones que tenemos que tenerlas en cuenta. Y como decíamos, no solamente para él, sino para algunos de sus invitados. En este caso estamos viendo, por una parte, miembros del Comité Olímpico Internacional y Comité Olímpico Español, que venían con él. Los desplazamientos a Murcia se encargó el COE, pero desde el hotel a la universidad se encargó la universidad. Y aquí estamos viendo deportistas olímpicos que también asistieron al acto. Lo mismo ocurría. Teníamos que desplazarlos hasta la universidad y luego tener en cuenta que esos señores tenían que comer. Entonces hubo que preparar también un servicio de comida después del acto para que estos señores pudieran comer en la universidad antes de marcharse. Una pregunta. Sí. ¿Le ponéis algún límite en el número de invitados que él puede llevar? ¿No puede llevar a todas las personas que quiera y lo tiene que comentar con cierto tiempo para organizar dónde van a ir? Por lo general no. Por lo general no. No ha habido ningún caso que le hayamos puesto restricciones en cuanto al número de invitados. De hecho, cuando hicimos honoris causa a José María Aznar, sí nos mandaron una relación muy completa de invitaciones, pero ya ellos nos avisaron. No os preocupéis porque la mayoría de la gente de esta lista no va a ir. Es simplemente por la cortesía de que reciban la invitación y la información de que se le va a hacer honoris causa. Luego tienen que confirmar asistencia y si no van, no tienen sitio reservado. Claro, si no van, no tienen sitio reservado. ¿Y si aparece alguien que no había confirmado asistencia y no había ido a sitio? Bueno, ahí tenemos... No, bueno, siempre tenemos cintura. Siempre tenemos cintura porque luego, para evitar problemas después. Y cuando digo siempre tenemos cintura, ¿qué hacemos? Habéis visto que las filas son amplias. También son muchas las confirmaciones de asistencia, pero sí intentamos en zonas concretas dejar sillas estratégicamente situadas, que no tienen tarjeta. Y luego además tenemos la gran suerte de que no son sillas atornilladas al suelo, es decir, que podemos poner y quitar. Tenemos siempre detrás de una cortina un bloque de sillas, que a las malas, ante una emergencia, coges la silla y se la pones. Pero también es verdad que luego, igual que se presentan muchos que no han confirmado, hay otros que han confirmado y no se presentan. Por lo tanto, aunque sea más coloquial, pero en este caso José Mota tiene un razonamiento muy lógico, las que entran por las que salen, ¿no? Entonces, es lo que se suele hacer. Incluso nosotros también tenemos previsto, porque en la imagen que hemos visto antes se veía todo lleno de gente, ¿verdad? ¿Y cómo se consigue eso si nos falla mucha gente? Tenemos figurantes. Sí, de verdad. Sí, porque claro, para que se pueda ver bien, claro, es que algunas veces nos han dejado incluso todo el bloque de primeras filas prácticamente vacío. El personal de la universidad. El personal de la universidad está preparado y si es necesario... De hecho, tenemos un término que le llamamos pass móvil. Entonces utilizamos pass móvil y movemos para facilitar que se vea el templo lleno. Tomaré nota yo para la mía. Sí. Habrá que informar a todos, no solo a los invitados por parte del honoris causa, sino también
a los doctores tienen que saber que hay, los doctores de la universidad, los profesores de la universidad tienen que saber que hay un honoris causa, hay que mandarle la invitación también. A los invitados por parte de la universidad, a los invitados por parte de la honoris causa, hemos visto que hay un coro. Ese coro, si no sabe que hay un acto, no va a estar. Hay que avisar al coro, hay que mandarle el ceremonial previamente. Tenemos que ver con ellos en qué momento tienen que intervenir. Si hay una Eucaristía, si se manda invitación a los sacerdotes, tenemos que ver con los que van confirmando quién concelebra esa Eucaristía, quién va a estar en la Eucaristía arriba en el altar. Pues todo eso se le va pasando, esa información se le va pasando al capellán de la universidad y él, hasta ahí ya tenemos claro que él se encarga de la liturgia, nosotros del protocolo, entonces nosotros le pasamos los sacerdotes y él ya ve, en función de los que hayan confirmado, quién concelebra y quién no. ¿Y cómo se hace la invitación? Pues la invitación, un correo electrónico. Se manda un correo electrónico con el texto. Mediante el presente correo les enviamos la invitación al acto de investidura como doctor honoris causa del excelentísimo señor don Tomás Vaz, que tendrá lugar archivos adjuntos en PDF, la invitación y la tarjeta de esa confirmación. Y lo que hacemos, porque eso sí hay que tener cuidado, para evitar que si mandamos desde una cuenta y mandamos como copia a un montón de direcciones, todas las direcciones ven las direcciones que hay en ese como copia. Entonces lo que hacemos es lo mandamos desde protocolo a protocolo y el resto como copia oculta. Y de ese modo no ven a quién le estamos mandando la invitación. Más que nada por el tema de la protección de datos, que nadie conozca los datos que tenemos, ¿no? Aquí hay un detalle. Se envía la invitación el 18 de marzo. Y el acto es el 23. ¿Por qué se manda con tan poca antelación? Pues lo vamos a ver en este otro correo. Este fue el correo que se mandó inicialmente el día 23 de febrero con la invitación. Se le pedía confirmación de asistencia el 17 de marzo para el acto que tendría lugar el 20 de marzo. ¿Qué ocurrió? Que el 18 de marzo, es decir, al día siguiente de cerrar las confirmaciones de asistencia, el honoris causa nos llamó y nos dijo: imposible estar el viernes allí. Tenemos que hacerlo el lunes por la mañana. Pues a correr. A llamar a la gente que había confirmado asistencia, reenviar la invitación, comprobar que la gente estaba informada, que tenían la información bien y, como es lógico, volver a confirmar asistencia, porque con el cambio de fecha había personas que habían confirmado en una fecha concreta que con el cambio no podían venir. Y luego a la inversa también. Había personas que no podían venir y que luego vinieron. Hemos visto que hay 200 personas que desfilan con su traje académico. Pero, ¿cómo hacemos para que todas las personas tengan el traje académico? Pues desde el Servicio de Protocolo de la universidad se les facilita la compra del traje. El traje es propio de cada doctor. Lo que así hacemos es facilitarle nosotros les tomamos las medidas, les mandamos las medidas a la sastrería y nos encargamos de que los trajes estén a tiempo para la ceremonia. Recibimos los trajes y se los damos a cada uno de los doctores. Independientemente de esos trajes que son de los doctores, hay otros que son, por ejemplo, de la rectora, del secretario general o de otros doctores de la universidad que pertenecen al Consejo de Gobierno de la universidad y que esos los custodiamos en protocolo. Y nos encargamos de que en el momento de la ceremonia estén en perfecto estado, es decir, limpios, planchados y impecables para que los puedan vestir. Estamos viendo ese birrete, que seguro estáis diciendo todos, qué colorido, ¿no? Pues hemos dicho que los flecos son del doctor, ¿no? Son distintivos de un doctor. Si tiene flecos de 3 colores diferentes, ¿qué significa? Que es doctor en 3 materias. En ese caso, el rojo, ¿os suena el rojo? Es un color bastante conocido. Derecho. Luego tenemos el azul celeste, humanidades, y luego tenemos ese verde, que es derecho canónico. ¿Derecho canónico? Es verde, se parece mucho al de veterinaria. Pero yo pensaba que derecho canónico estaba incluido dentro de la... No, eso pensaba yo también, pero luego descubrí, a raíz de birretes como este, que no, que son 2 diferentes.
Aquí estamos viendo uno. Sí. Las puñetas. Sí, bueno, esto es el naranja, que es de económicas. Este es morado, que es de psicología. Este es azul celeste, que es de humanidades. Este también es morado, de psicología. Azul celeste, amarillo, medicina y morado. ¿Vale? También tenemos que prever qué material vamos a necesitar para organizar el acto. En los asientos se ponen tarjetas con los nombres. Estas tarjetas no aparecen en el servicio de protocolo porque yo haga así, sino que hay que pedirlas a imprenta y que nos las preparen. Esto hay que pedirlo también. Luego hay una serie de tarjetas que se pegan en el suelo para la ubicación de los doctores, que también hay que pedirlas. Hemos dicho que se pegan en el suelo. ¿Cómo se pegan? Pues la cinta que pega también tenemos que tenerla. La alfombra roja. Si en algún sitio se pone la alfombra roja, tiene que estar también. Pues todo ese material hay que preverlo con tiempo para que esté en el momento, el día de la ceremonia o los días antes. No, bueno, eso es una alfombra que es muy barata, es de esta que se compra por rollos. La utilizamos varias veces y cuando vemos que ya no se puede utilizar más, la tiramos. ¿Qué espacios van a ser necesarios para que se revistan los doctores? Vamos a necesitar espejos, vamos a necesitar peines, vamos a necesitar, porque claro, el doctor hace así, se quita la muceta y se despeina. Necesitará un peine tenerlo allí. ¿Se le va a hacer entrega de algún tipo de obsequio especial? Hay que prepararlo también. Otro tipo de atrezo, como puede ser colgaduras, flores, banderas. En el caso de las banderas, en este caso no se suele hacer habitualmente, pero teniendo en cuenta que se iba a interpretar el himno olímpico, que íbamos a tener ese detalle con el presidente del Comité Olímpico Internacional, se estimó conveniente que la bandera del Comité Olímpico estuviera también tanto en el interior del templo como fuera. Pues esa bandera hay que pedirla, no la teníamos en la universidad. Habrá a lo mejor algunas necesidades especiales en cuanto a personal. Hay que reforzar con servicios médicos, por si estamos hablando de 1000 personas y puede haber alguna incidencia. Auxiliares de protocolo que atiendan a toda esa gente, personal de control y seguridad, todo eso hay que tenerlo previsto. Como es lógico también el servicio de limpieza. Mucha gente pasando por muchos sitios y al final, si no hay un mínimo cuidado, pues debe estar todo curioso y por eso reforzamos también el servicio de limpieza. En cuanto al ágape, un vino español se va a hacer después del acto de un vino español, se va a hacer una comida. ¿Para cuántas personas? ¿Qué tipo de comida? ¿Hay algún tipo de restricción? Está puesta ahí esa foto porque hace unos años organizamos una jornada, una semana cultural sefardí y vino el gran rabino sefardita de Israel. Junto a él, muchísimas personas de la comunidad judía internacional que estuvieron en la universidad. Y ahí se adaptó todo el menú a las necesidades de esta gente, para que precisamente pues, estuvieran en la universidad sin ningún tipo de problema. Contacto con la imprenta. Ya hemos dicho que se reparte la lección, el texto que lee o que narra el doctor honoris causa durante la ceremonia. Se entrega ese texto, pero es que además hemos visto que es una ceremonia llena de simbología y por eso entregamos también el ceremonial, para que la gente pueda seguir y pueda ver y recordar qué significa cada signo. Y este es el plano del monasterio de los Jerónimos. Este es el templo. Para los que conozcan el monasterio de los Jerónimos, hay una especie de plaza en la entrada principal. Aquí está la estatua de Juan Pablo II. Y en el interior, aquí se desarrolla tanto la Eucaristía como el acto académico. Y en el interior, en la planta baja, en una sala que es la sala capitular, es el lugar donde se revisten los sacerdotes y desde donde parte la comitiva eclesiástica. Al mismo tiempo, está formando toda la comitiva académica formada por los doctores en la primera planta del claustro, es decir, arriba.
Si recordamos las imágenes que hemos visto antes, hemos visto cómo los doctores bajaban por una escalera. ¿Por qué bajan por esa escalera? Porque los doctores bajan por esta escalera de aquí, van desfilando hacia el templo, y aquí está preparada la comitiva eclesiástica. De modo que entra primero la comitiva académica y luego, dejando un espacio considerable, entra la comitiva eclesiástica cuando hay Eucaristía. De este modo tenemos los espacios divididos y se hacen las dos procesiones de entrada pues con unos minutos de diferencia entre una y otra. Pero sí. Cuando es con celebración de Eucaristía, Uh-huh. ¿la introducís en lo que es el ceremonial? Sí. ¿O dentro de lo Dentro. que es el ceremonial que hemos visto con todos los pasos? Hay dos partes. ¿En qué momento? Hay dos partes. Una primera parte, que es la solemne celebración de la Eucaristía, en el mismo escenario, y luego con unos minutos de diferencia se hace una pequeña pausa para el cambio del escenario, y en el mismo escenario, con los mismos asientos, con los mismos invitados, tiene lugar el acto académico. Por eso entran todos los doctores, el presidente de la universidad y las autoridades que van a estar en la mesa presidencial se sitúan en la primera fila, y entonces entra la comitiva eclesiástica. Se celebra la Eucaristía, los eclesiásticos se marchan y luego se incorporan al acto académico ya cambiados. Se cambian en lo que hace sacristía en la sala capitular y luego se incorporan en una zona que está reservada para ellos. Y los miembros de la mesa presidencial, que están en la primera fila, pasan a ocupar la presidencia. Ahora lo veremos en una imagen. Aquí estamos viendo cómo cierra la comitiva el presidente de la universidad, la rectora, y en este caso era el honoris causa, y no va revestido porque es un momento en el que va a estar en el público en la Eucaristía. Luego ya pasará a revestirse. Y aquí estamos viendo cómo está preparado la comitiva eclesiástica para incorporarse en el momento que bajen todos los doctores. Aquí estamos viendo cómo está el templo antes de que empiece a trabajar el servicio de protocolo. Cuando terminamos de trabajar, está así. Todas esas tarjetas las ponemos nosotros, con su orden concreto y una a una, sabiendo quién va en cada sitio. ¿Cómo se ponen? Pero eso, ¿cómo se ordena? Porque claro, hemos dicho 500 tarjetas, porque os tiráis 2 días poniendo tarjetas. En este caso, pues estamos hablando de 5 horas. 5 horas poniendo tarjetas. ¿Sois muchos en el equipo vuestro? En el equipo de protocolo, 2 personas contratadas, 3 personas con una beca de colaboración, y luego contamos con alumnos de la escuela de protocolo que nos echan una mano en este tipo de actos, y además con auxiliares de protocolo que son también alumnos de la propia universidad, que les pedimos colaboración y a cambio de unos créditos que se conceden por colaboración con actividades de la universidad. No, bueno, voluntarios no, porque al final tienen su gratificación a través de créditos. O sea que es voluntario, vienen los que quieren, pero tiene su recompensa, efectivamente. Esa es la tarjeta que se pone en los respaldos. Tiene tratamiento, nombre, apellidos, cargo, entidad. Y para mí, lo más importante es esto de aquí. Código de ubicación. ¿Qué es ese código de ubicación? Pues tenemos 2 letras y un número. 2 letras que nos indica el grupo al que pertenecen y un número que nos indica el lugar que ocupan esos señores dentro de ese grupo. Por lo tanto, nos da igual quién confirme. Eso está previamente en base de datos, como es lógico, pero si confirma el 1, el 25 y el 30, sabremos que van en ese orden. Si confirma el 5, el 7 y el 14, van en ese orden. Son personas diferentes, pero que luego nos confirma, hemos dicho, el 5, 7 y 14, nos confirma el 6, ya sabemos que va en medio. No tenemos que estar pensando si es un cargo u otro, porque si no, no acabaríamos. De hecho, mientras no ideamos este sistema, cada vez que preparábamos un acto no dormíamos, directamente. Y esto es lo que se monta en la primera planta del claustro para los doctores. Hemos visto cómo se ordena el público, pero ¿y los doctores? Los doctores se les convoca con media hora de antelación. Ya sabemos cómo somos, y aunque convoquemos con media hora de antelación, la gente va llegando tranquilamente. Entonces, aunque tenemos personal de protocolo en la primera planta del claustro para indicar a los doctores dónde van, pero van hablando unos con otros,
Y es difícil que hasta que no cojo la vara, yo lo que aprovecho es cuando tengo que hacer que formen rápido, cojo la vara del maestro de ceremonia, empiezo a pegar en el suelo y entonces ya saben que salimos y se ponen en su sitio. Pero son 230. ¿Cómo hacemos para que se pongan todos en su sitio? Pues veis que tiene una cinta de color. Está clasificada la alfombra por sectores. Con lo cual le decimos, usted tiene que ir al sector verde y está en el sector verde. Y en el sector verde se busca. Como va por titulaciones, más o menos saben por dónde van y va con su nombre y apellidos. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a la parte de autoridades académicas? Cuando llegamos a la parte de autoridades académicas van mezclados, porque van todos los vicedecanos juntos. El de Derecho, el de Económicas, el de Comunicación, van todos juntos. Con lo cual no coinciden los colores. Eso nos ocurrió un año, que como no coincidían los colores, son gente ya, tienen una carrera, están ya un poco más mayores, no ven bien, pues no miraron sus carteles y bajaron pues, cada uno con su amigo. Y yo que los veo venir, porque yo me pongo en el pasillo para ir metiendo doctores, yo que los veo venir, y no puede ser, fui nombrando, y de pronto aparece uno de allí, otro de aquí, otro de ahí, es imposible. Pues ya dije, tengo que pensar una solución, y entonces la solución fue ponerle la foto. Le pongo su foto y con eso no se equivocan, porque es que si no, al final es buscar soluciones. Sí, en esa alfombra la ponemos para no pegar sobre el suelo, entonces ponemos la alfombra. Sí, son las tarjetas. Sí, en este caso son las titulaciones que van solamente con el nombre. Esto ya es en el último bloque, que van con autoridades académicas que van con la foto. Claro, esto lleva, no es cuestión de prepararlo el día de antes, esto lo estamos preparando todo el año. Todas las personas que están involucradas en la organización tienen que tener información de cómo se va a desarrollar el acto. Los doctores, ¿a qué hora tienen que estar? ¿Cómo tienen que vestir? ¿Cómo tienen que vestir con el traje académico, no? Sí, pero ¿qué se lleva debajo del traje académico? ¿Se lleva camisa blanca? ¿Se lleva pajarita? ¿Zapatos? En nuestro caso, para mantener uniformidad le decimos que a todos que pajarita blanca. En otros sitios le dicen que pueden ir con corbata negra. Eso es cuestión de criterio de cada universidad, sí. Los maceros. Hemos visto que los maceros durante la ceremonia entran, salen, pero tienen que saber cuándo, si no te pueden montar ahí un lío tremendo. Entonces, también le damos información a ellos. Hemos visto el servicio de protocolo está en la primera planta con los doctores dentro recibiendo a invitados. Pues cada una de las personas que están en la organización tienen que saber qué tienen que hacer. Eso es importante, sabiendo cada una de las personas qué tiene que hacer en cada momento y teniendo de referencia estratégicamente a personas concretas en zonas muy concretas, pues... Dime. Los maceros son las dos personas que encabezan la comitiva. A veces llevan maza, en nuestro caso. Deberían llevar maza, en nuestro caso no llevan maza, pero en muchos casos llevan la maza. Maza. Porque es un cargo de dignidad a la persona que se le... Por ejemplo, el ayuntamiento antiguo bajo maza, sí. Y van los maceros acompañando. Sí, de dignidad a las personas que acompañan. En el premio Cervantes también los maceros allí debajo de la sede donde ha pronunciado el discurso. Sí. Pero bueno, eso es exactamente, es una especie de escolta a las personalidades que están o bien detrás o bien en medio. Sí. Llevaban mazas de verdad porque eran las herramientas de guerra que tenían. Para abrir caminos si era necesario o defender. Sí, efectivamente. Deberían llevar maza, en nuestro caso no llevan maza. Bien. ¿Quiénes son los maceros? ¿Qué personas son los maceros? Normalmente son bedeles de la universidad que se ofrecen a hacerlo. Además, como les gusta, son siempre los mismos. Con lo cual ya su papel lo saben perfectamente. Aquí estamos viendo los dos escenarios. Eucaristía y acto académico. Ese escenario se cambia en 10-15 minutos. Para poder hacer eso, todas las personas involucradas en ese cambio tienen que saber muy bien lo que tienen que hacer y coordinarse. Para que no vayan a coger el mismo micrófono dos personas. Si nos coordinamos lo cambiamos rápido. Si no hay orden, al final es el caos.
y habiendo caos tardamos más. Entonces, muy importante que cada uno sepa lo que tiene que hacer. Dime. No. Este altar tiene unas barras que salen, y entonces lo cogen 4 personas, ¡pum!, y lo suben a los escalones que hay justo detrás, que donde está la sede, se mete el altar y entonces se ponen los biombos delante. Porque la mesa está consagrada. Sí, La mesa claro, del altar tiene que estar consagrada. claro, en este altar se celebra la Eucaristía. Entonces tiene que estar consagrada. Ese no se utiliza para actos, se utiliza solamente como altar. Se ponen las mesas que sean necesarias para el acto académico y en el momento que está todo, comenzamos. ¿Quién va a estar en la mesa presidencial? Se tendrá que decidir quién va a estar en la mesa presidencial. ¿Qué tiempos van a tener de intervención? ¿Quién va a intervenir? ¿Qué tiempos van a tener de intervención? Porque si no, el acto se nos puede desmadrar. Entonces es importante que tengan muy claro eso. Y luego, ¿quién va a recibir y quién va a ubicar? ¿Qué tienen que hacer las personas que estén recibiendo y ubicando autoridades? Para tener un esquema claro, una idea clara de cómo se organiza eso, pues tenemos auxiliares de protocolo, que son los puntos azules, en distintas partes del templo distribuidos para recibir y acompañar a las autoridades o invitados que van llegando. También tenemos un grupo destinado específicamente a estar con la comitiva académica, que puede ser en torno a las 3-4 personas. Y hablábamos antes de los medios técnicos. Si fallan, hacemos el ridículo y es importante probarlos antes, repasarlos, saber si se va a realizar algún tipo de retransmisión. Si se va a hacer algún tipo de retransmisión en directo, pues más razón para acotar bien los tiempos y que no haya ningún problema. Se va a firmar en el libro de honor. En este caso vemos al honoris causa firmando en el libro de honor. ¿Cuándo se va a firmar? Y como es lógico, esta firma no es del honoris causa, no se puso en la pinta. Esa firma, lo digo porque, claro, extraña ver una foto y otra, ¿no? Pero esta la saqué porque es concretamente de Estrella Morente. No siempre la firma en el libro de honor tiene que ser una cosa solemne y nada más con el párrafo correspondiente y la firma debajo. En este caso dio rienda suelta a su vena artística y entonces lo hizo a su manera. Y muy importante, si los medios de comunicación no pueden hacer bien su trabajo, al final del acto es como si no hubiera sido. Muy importante, por lo tanto, buscar el momento en el que los medios de comunicación van a poder atender su momento con la autoridad o las autoridades que les interese, y de esa forma pues podremos tener una repercusión de cómo ha sido el evento. En este caso estamos viendo doble página en el Marca. Pues por mi parte nada más. A vuestra disposición quedo para hablar cualquier cosa que comentéis, que queráis. Se pueden decidir los que quiera la universidad. Nosotros el máximo que hemos tenido ha sido 3 por año, el máximo. Otros años ha habido 1 o ninguno. O sea que depende un poco. ¿Para ser honoris causa? No. Los méritos, efectivamente. La universidad decide, en función de los méritos de la persona, que sea concederle ese honor. Es la propia universidad la que lo concede. El título honorífico, efectivamente. ¿Habéis hecho alguna vez un honoris causa, por ejemplo, aprovechando una apertura de curso? Sí. A veces, aprovechando la apertura de curso, pues la lección inaugural del curso se aprovecha, entonces es la lección magistral del honoris causa. O bien el día del patrón, que es San Antonio de Padua, pues también se aprovecha y con motivo del patrón se hacen también honoris causa. Sí. Sí. Le decimos que en torno a los 15-20 minutos. A veces sí, otras veces no. Intentamos que sí. No, otras veces sí, o sea, unas veces sí, otras no, pero a veces el no es en positivo, es decir, en lugar de hablar 15 minutos hablan 8. Con lo cual, eso lo agradece todo el mundo también. Más cosas. Estaba viendo que se me ha pasado a poneros un vídeo, que quiero que lo veáis, que es la entrada de los doctores al templo.
A ver. Porque hemos visto la entrada del honoris causa, pero no hemos visto el momento en el que entran todos los doctores en la comitiva académica. ¿El título, Joaquín? Sí, dime. ¿Es de una imprenta? Porque veo que tiene así como una letra muy... Sí, bueno, la maquetación. ¿La maquetación? Ah, no, el título lo hacemos nosotros. Ah, sí. Se hace en la propia universidad, sí. En un papel especial, pues un título así de grande, Con pero... un impreso de ordenador... Sí, sí, tenemos programas de maquetación. Bueno, aparte, nosotros tenemos un equipo de diseño porque mucha de la cartelería que se hace allí la diseña y la imprime la propia universidad. Entonces, bueno, con esos equipos que tenemos es con lo que hacemos el título. A ver si... Dime. ¿Mm? Sí. Sí, no, bueno, es que en este caso no sabíamos mucho más. Había un cambio de agenda del honoris causa, no podía venir el viernes, nos dijo que el lunes, y eso fue lo que se le dijo a la gente. Es que nos cambiaron la agenda del honoris causa. Es que tened en cuenta que en este caso concreto, tuvimos que tiene rango de jefe de Estado, por lo tanto, tuvimos que avisar a la delegación de gobierno para que se le pusiera la escolta correspondiente. Y además el recibimiento se hizo en la sala de autoridades del aeropuerto. Y aquí hubo una pequeña cuestión, y es que como el organismo que organizaba éramos nosotros, pero es como si fuera un diplomático que viene a un país, es el embajador de ese diplomático el que tiene que informar al Estado de la presencia del diplomático. Por lo tanto, nosotros informábamos y no nos daban permiso para la reserva de la sala de autoridades. Entonces, al final, pues desde Presidencia del Gobierno nos dijeron, mira, que haga la solicitud el Comité Olímpico Español, porque no sabemos si este señor está de viaje por aquí, de viaje privado, o si efectivamente está en viaje oficial. Si viene en viaje oficial, tratamiento el que se merece, pero si está en viaje privado, pues a lo mejor no. Entonces, efectivamente, informaron desde el Comité Olímpico Español y ya no hubo ningún problema y todo se resolvió. Entonces, te lo decía, porque nos informan, nos dicen y nosotros trasladamos. No pudimos tampoco, no teníamos más información. Vino, de hecho, en un avión privado, porque tenía los horarios tan ajustados, llegó, se hizo la investidura en 1 hora, con las mismas, atendió a los medios de comunicación, cogió el coche y salió corriendo porque no llegaba porque aunque van en avión privado sí tienen una hora concreta en la que tienen pista, no pueden disponer de la pista todo el tiempo. Entonces tenía que salir. Y lo estaban esperando porque tenía a las 4, eso fue por la mañana, y a las 4 de la tarde tenía otra reunión en Suiza. O sea, es lo que pasa con este tipo de autoridades, que tienen la agenda como la tienen. Bastante que pudo venir. Sí, sí. ¿Cómo gestionáis vuestra base de datos? ¿Cómo la mantenéis actualizada con los datos del email, el teléfono, si cambian de dirección, si alguien ha fallecido? Normalmente nos lo suelen comunicar, porque saben que sus datos, como van recibiendo información, nos lo suelen comunicar. Y luego lo que son autoridades, pues estamos pendientes del Boletín Oficial de la Región de Murcia, del Boletín Oficial del Estado y luego de los medios de comunicación. Porque hay algunas organizaciones que no pertenecen a la administración y que las tenemos en base de datos. Y entonces, pues yo qué sé, por ejemplo, las cofradías. Las cofradías estamos pendientes de los medios de comunicación y luego anualmente hacemos un repaso un poco más exhaustivo, aprovechando los meses de verano, pues llamamos, les pedimos el directorio, nos lo mandan y entonces ya lo vamos actualizando. Y luego si hay cuestiones puntuales, eso, nos avisan bien por correo electrónico cuando mandamos alguna invitación, nos devuelven la invitación y dicen, pues ya pueden dirigir las invitaciones a esta dirección. Y los cambiamos y ya está. ¿Alguna cosa más? Es una decisión de la universidad. De todas maneras, si alguna vez estáis interesados en asistir a cualquier acto de la universidad, normalmente hay capacidad suficiente para recibir a gente de fuera. O sea que si alguna vez queréis ir, os enteráis y queréis ir a algún acto de la universidad, bueno, por supuesto me podéis llamar a mí directamente, o si queréis acercaros, no hay ningún problema, porque además, como ya os he comentado, hay gente que falla y se intenta ubicar a todos los invitados arreglando esa gente que falta por la que llega nueva. ¿Hay algún código de vestimenta para...?
Indicación, etiqueta, le decimos a los señores con traje oscuro, lo dejamos ahí. Corbata negra. Y eso es. Le decimos etiqueta, corbata negra, y ya se supone que las señoras irán con traje de cóctel. Os decía que quería llegar aquí para... ¿Alguna cosa más antes de que ponga el vídeo? Sí. Tu ponencia, claro, se titula Ceremonial para un honoris causa, tradición y modernidad. Sí. ¿Modernidad o innovación? Pues modernidad e innovación, porque tenemos que adaptarnos al medio que utilizan las personas. Estamos viendo que no se utiliza el método tradicional de enviar invitaciones, aunque utilizamos más o menos es una ceremonia más o menos tradicional, pero hay una serie de equipos técnicos que se utilizan para que la gente pueda seguir la ceremonia desde los laterales del templo, cosa que hace unos años no existía, y intentamos adaptarnos a las circunstancias que tenemos en el medio, como por ejemplo que vengan 230 doctores o cerca de 1000 personas, para adaptar los recursos que tenemos a nuestra mano a facilitar el trabajo y agilizar la ubicación de las personalidades. Por eso era lo de modernidad, ¿no? Decíamos, sí. Dime. Sí. Ese código en función de qué se da de una agrupación. Por ejemplo, autoridades que pertenecen al Real Decreto de Precedencias, pues tienen un código concreto. Un número, la ordenación dentro de ese Real Decreto. No siempre hay un Real Decreto, pero a lo mejor en una cofradía hay un orden interno. Entonces, eso intentamos reflejarlo con el código. Luego, el cómo ordenemos o cómo peinemos los distintos códigos, eso ya es el protocolo interno de la universidad. ¿Alguna cosa? Normalmente no. Normalmente no. Además, se pone sí, es por simplificar. Sí, y por simplificar, porque claro, poner 500 tarjetas y tenemos que ordenarlas una a una es un lío. Y luego además el código se pone muy pequeñito en una esquina, porque claro, lo importante es que el invitado vea su nombre en esa tarjeta. Aún así, como comentaba Ricardo de Prado, las tarjetas a veces las cambian. O se sientan en una silla que no es la suya. Nos ha pasado de estar una persona sentada, ir con la otra y decir, si es esta silla. Perdone, su nombre es, y hace así la persona que estaba sentada, dice, mi nombre es, y leer la tarjeta. O sea que, para gustos colores, sí. Sí, no porque... Ojalá pudiéramos. Sí, tenemos auxiliares de protocolo con la lista que van, pues lo buscan en la lista, indicando. Digo que, exactamente, digo que ojalá pudiéramos porque es que, como por desgracia nos están confirmando hasta el último momento, no podemos empezar a ubicar hasta que no tengamos la mayoría de confirmaciones de asistencia. Y luego, aún así, cuando estamos ubicando, nos llega uno y tenemos que mover la fila. Entonces, claro, ojalá pudiéramos hacerlo, porque eso significaría que la gente confirma en su plazo y que podemos trabajar con muchísima comodidad. Pero es que no es así. Hasta el último momento de cambios. ¿Alguna cosa más? Pues vamos a ver el vídeo.
formación masiva de políticos. ¿Y cómo podéis casar sin que no os queda más remedio que hacer a veces presidencias muy grandes, ¿no? Sí. En algunas ocasiones, este no era el caso, pero en algunas ocasiones, como si habéis visto en la fotografía que sí veíamos de la comparativa entre el acto académico y la Eucaristía, nosotros, al ser una universidad católica, pues hemos tenido presencia de cardenales, aparte del obispo, aparte de otros obispos, aparte de los políticos correspondientes. Entonces, ha habido en algunas ocasiones que hemos tenido presidencias, mesa presidencial de 7, y luego, aparte, sillas en el escenario, 2 por un lado, 3 por otro, o 3 y 3. Pues al final lo vamos haciendo. Hay que ir peinando, ver qué autoridades van en la mesa presidencial. Ahí miramos también un poco la tradición que tenemos. Ya llevamos unos cuantos años organizando actos académicos y, como es lógico, hay autoridades que por tradición siempre las ponemos en la presidencia. Entonces, esas autoridades las solemos mantener en la presidencia, a no ser que algún día pues sea imposible, pero de momento lo podemos hacer. ¿Hay un orden de precedencia? Sí, ¿dentro de qué autoridades? Sí, claro que hay un orden de precedencia. Los actos normalmente los preside el presidente de la universidad, a no ser que él quiera delegar la presidencia. Normalmente en el 2 suele estar o bien la rectora o bien el obispo, y a continuación pues ya tendríamos al consejero de universidades y a el rector honorario, eso en la presidencia. Autoridades que tienen solamente un rigor académico, o en el caso del obispo porque estamos en una universidad católica. Y luego ya a partir de ahí, pues a un lado se sitúan las primeras autoridades civiles y a otro lado primeras autoridades eclesiásticas. Pero estamos viendo también que cuando hay... La secretaría no la pones en... No, el secretario normalmente sube nada más que para la lectura del acta. Y a no ser que tengamos honoris causa, como lo hemos visto, que el honoris causa tiene su sitio, entonces tenemos que ver cómo organizamos, si vienen autoridades eclesiásticas, cómo las ponemos. Pero bueno, vamos, sí, de momento, hasta ahora, vamos encontrando soluciones. Sí, porque hay que peinar muchos estamentos. En este caso también... Un estamento distinto y con... En este caso también teníamos una precedencia que era la del Comité Olímpico. Autoridades del Comité Olímpico Internacional y Comité Olímpico Español. Yo ese protocolo no lo controlo. Lo único que hicimos fue decirle al Comité Olímpico Español, dime qué orden llevan. Y con eso fue lo que aplicamos. ¿Alguna cosa más? Pues nada. Pues muchísimas gracias.